por un tiempo. Ya estoy iniciando la grabación de la clase de hoy, de la materia de taller de sistemas operativos, el paralelo A. Ya, entonces ya estoy iniciando la grabación. Esto ya lo he probado, ya he hecho otras grabaciones de otras materias. Está ya con el micrófono, la pantalla, esta pantalla que les estoy compartiendo por el Meet, así que no va a haber problema. Ya, hoy lo que tenemos para hoy es lo siguiente, ¿no? Vamos a concluir con el tema de sistemas de archivos. ¿Ya? Vamos a ver un tema complementario que es el manejo de archivos y carpetas en el sistema operativo más utilizado a nivel mundial, que es Windows. ¿Ya? Después de este tema, que lo vamos a terminar hoy, se viene el tema que es, ya lo habíamos visto en parte, y es el manejo de software de virtualización, ya que es parte del contenido. Les voy a mostrar, lo tengo acá, ya lo he ordenado, me he dado el tiempito para volver a cargar todo, pero ya lo tengo acá. Estoy probando también el navegador Edge, medio que es más ligero que el Chrome, hasta donde lo he probado. Nunca lo había probado, pero ahora que estoy con este nuevo sistema, estoy manejando como un navegador secundario. El Edge me parece bastante rápido a comparación del Chrome, que a veces se pone lento, ¿no? Entonces estamos acá en el tema 3, sistema de archivos, y hemos visto ya lo que es la introducción al sistema de archivos. Hemos visto todo lo que es los sistemas más conocidos, como aquí solamente en la documentación, bueno, en la malla curricular está FAT, NTFS, pero hemos visto otros también, ¿no? Los que utiliza los sistemas operativos de Mac, el iOS de Mac, de Apple, y también los que utilizan Linux, los más conocidos, ¿no ve? Ahí en otros sistemas operativos hemos visto. Entonces, lo que nos falta para terminar este tema es tres cosas: archivos. Bueno, archivos lo hemos visto ya la anterior clase. Directorios o carpetas sería lo correcto. Acá no está bien. Y las operaciones de manejo de directorio y archivos. Eso es lo que vamos a ver hoy como complemento. ¿Ya? Lógicamente nosotros como ustedes, más que todo como personas que ya están muy familiarizadas con la tecnología, manejan ya de por sí, de forma eh, aceptable, por así decir, lo que es el sistema operativo Windows en lo que es el manejo de la interfaz, ¿no? Es decir, a través de la parte visual del sistema operativo Windows. Pero nosotros vamos a complementar esto a través de lo que es línea de comandos, para tener un dominio mucho más profundo del manejo del sistema más utilizado a nivel mundial. Si bien podemos ver nosotros en empresas como por ejemplo bancos, cooperativas en nuestro país, que manejan servidores Linux todavía, en realidad las terminales de los usuarios finales normalmente son Windows, ¿no? Aunque también pudiera ser servidores de la línea de Microsoft con su producto, ¿no? Windows Server, pero otra vez los clientes, los usuarios finales, es decir, el cajero que te atiende, el ejecutivo de ventas, de cuentas, etcétera, utilizan Windows, y el Windows que nosotros utilizamos en nuestras casas, ¿no? El Home, el Professional, etcétera. Entonces, vamos a profundizar en estos temas, ¿ya? Luego, como les decía, nos corresponde entrar un poquito ya en la parte práctica, porque la teoría lo hemos visto de lo que es software de virtualización. Quizás pudiéramos hacer un breve repaso de lo que hemos visto de software de virtualización y pasar directamente a la práctica, ¿ya? Vamos a tener dos prácticas en realidad. Una que, como hoy vamos a ver ya lo que es las operaciones de manejo de directorio y archivos en Windows mediante línea de comandos, yo les voy a dar ya un trabajo para que ustedes lo puedan hacer en equipos, para que ustedes generen una estructura de directorios y archivos, pero desde línea de comandos, ¿ya? Y en el software de virtualización también les voy a dar un trabajo en equipos para que cada uno instale una versión de un sistema operativo y nos la compartan en la clase asíncrona, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Habíamos quedado por acá. Voy a hacer solamente un repaso de lo principal,
por ejemplo, lo que habíamos visto de lo que es donde se guarda la información, que es en la parte física, ¿no? Como yo les dije, tenía un disco que se me dañó, ahí almacenamos la información. Lo más importante lo tienes que tener en respaldos. ¿De qué forma se guarda la información? Pues obviamente en archivos, todo se guarda en archivos. Todos son archivos. El sistema operativo Windows es un conjunto de archivos. Un programa que tú crees con Visual Studio es un conjunto de archivos, etcétera. Lo que yo les estoy presentando lo puedo obtener mediante un archivo, un PDF. ¿No ve? Estos PDFs al final habíamos visto que son un conjunto de datos binarios, ¿no? En su más básica o en la parte más profunda de lo que es este archivo que nosotros lo podemos manejar, que puede ser imagen, video, etcétera. Eso como un repaso breve, ¿no? Luego habíamos visto dentro de lo que es la organización de los archivos cómo se estructura, que es en formato de árbol. Por lo menos en Windows es así. En Linux varía un poco. En Mac también varía un poco. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo ha definido la mejor forma de organizar los archivos de forma adecuada, ¿ya? Luego habíamos visto todos los que son los sistemas de archivos. Esto me voy a saltar directamente y me voy a pasar a lo que es donde nos habíamos quedado, la parte ya de las carpetas. Ya esto ya lo hemos visto. Perfecto. Entonces esto es lo que nos correspondería hoy, ¿ya? Ahora entonces vamos a analizar cómo es que el sistema operativo Windows administra los archivos y las carpetas, ¿no? Hay que tener en cuenta, obviamente, que otros sistemas operativos, como los sistemas operativos de Mac, el iOS de Mac, que manejan las computadoras de esa empresa, Linux y Android, lo manejan de forma diferente, ¿no? Tienen sus particularidades, que luego, cuando veamos el tema de sistemas operativos de pago y los que son open source, vamos a analizarlos un poquito más, ¿ya? Vamos a concentrarnos en Windows. Unidad de almacenamiento, partición, volumen. Estos tres elementos son los principales en cuanto a la organización del dispositivo físico en donde nosotros almacenamos información en Windows, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me compré este disco duro Crucial, que es un SSD de cierto tamaño, cuando tú lo compras te viene vacío, completamente vacío, es decir, no tiene unidades de almacenamiento, lo que en Windows le conocemos como unidades. Recuerdan que acá cuando nosotros tenemos el explorador de archivos, acá tenemos unidades, ¿no? Acá está la unidad C, la unidad D, la unidad E. Pero en realidad, y esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, la herramienta de administración que tiene el sistema operativo Windows en lo que es la administración de discos, acá recién nos muestra físicamente, y ustedes van a ver que yo tengo dos discos en realidad, ¿no? Acá tengo el disco 0, que sería el SSD nuevo, el Crucial, y este es el otro, el disco SSD, que está con fallas, pero que como secundario funciona normal y que tiene ciertas características, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar dentro de lo que es la estructura de almacenamiento en un sistema operativo Windows? Primero, el dispositivo físico donde nosotros almacenamos la información, que es el hardware, que es el disco, ya sea disco SSD o un disco duro, en Windows puede, y digo puede porque hay otras formas también, que cuando veamos el siguiente tema y hagamos la instalación de Windows desde cero, lo vamos a ver con más detalle. Dice acá, puede ser estructurado para contener una o más particiones. En lenguaje natural sería algo así como el disco duro que yo me he comprado, perdón, el disco SSD que yo me he comprado, lo he dividido en particiones. Bueno, aunque ya actualmente no se lo hace manualmente, Windows directamente te lo particiona. Ya no es necesario como antes hacer particiones específicas. El instalador de Windows te lo puede hacer. Noten que acá el disco que yo he comprado, el disco nuevo, tiene en realidad tres particiones. Es decir, el dispositivo físico, que es único, lo ha dividido en tres. ¿Por qué lo ha hecho así? Porque bueno, el sistema operativo requiere que esto sea así.
esta partición donde yo guardo la información pudiera yo haberlo dividido en dos. Pudiera ser. No es más, cuando hagamos la parte práctica en el software de virtualización podemos hacerlo. Pero noten que acá, como como el instalador de Windows lo ha definido, acá tengo una partición primaria activa y que está reservado para uso del sistema. Pero en realidad es una partición. Acá, como pueden ver, le dice partición. Acá hay una partición. Automáticamente lo crea y es que es reservado por el sistema. Es una parte del disco que necesita el sistema operativo para cierta configuración, por así decir. Esta otra partición, que sería la partición primaria, que es en realidad la única partición donde yo puedo almacenar información de forma predeterminada, ¿no? Y es que acá yo puedo almacenar información. Es la única partición, podría haberlo dividido en más. Luego acá tengo una partición de recuperación que también, como dice acá, no, partición de recuperación, que también tiene fines de uso exclusivo del sistema operativo Windows. ¿Ya? Entonces, esa es la partición y esa es la relación que hay con el disco duro, perdón, con el disco físico que tú tienes para almacenar. Y que, como han visto en mi computadora, puede ser más de uno. ¿Ya? O más particiones. Entonces, la partición sería, en realidad, una parte física del almacenamiento en el sistema operativo Windows. Cada una de estas particiones puede contener uno o más volúmenes que deben tener un sistema de archivos. Es decir, cuando nosotros formateamos esa unidad, entonces nosotros le asignamos un sistema de archivos que nosotros ya lo hemos analizado en la clase anterior, ¿no? NTFS, FAT32, etc. Como los vistos en los puntos anteriores. Entonces, como pueden ver acá en mi equipo, esta partición que yo tengo acá, que es la única del disco SSD nuevo, solamente es una. Y como pueden ver acá, el instalador del sistema operativo Windows que yo he utilizado lo ha formateado utilizando el sistema de archivos NTFS. Ese es el que está utilizando, ¿ya? Pero pudiéramos nosotros hacer pruebas y insertar algún tipo de unidad de almacenamiento que ustedes no lo estén usando para hacer pruebas de formateo con otros sistemas de archivos, ¿no? Este, por ejemplo, es un pendrive que yo tengo de 500 megas simplemente, no es ni un giga, pero que esto yo lo pudiera formatear y asignarle otro sistema de archivos, como hemos visto, ¿no? Yo pudiera asignarle un FAT32 o un exFAT, o también un NTFS, que es el predeterminado, ¿no? En Windows. Pero para las unidades de almacenamiento pudiera variar. Eso para empezar. Luego, ahora, y nosotros ya hemos visto lo que es un archivo, ya les he explicado, ¿no? Al final es un conjunto de bits, de datos binarios. Pero ¿qué es una carpeta dentro del sistema operativo Windows? La carpeta, se pudiera decir, que es un archivo también. La carpeta es un archivo en realidad, pero es un archivo especial que tiene como objetivo almacenar o contener otros archivos u otras carpetas. ¿Ya? Utilizo el término de carpeta acá porque normalmente nosotros aquí en Bolivia le decimos carpeta, pero normalmente Windows le llama directorio, ¿ya? Pero los dos términos son sinónimos en realidad, carpeta o directorio, ¿ya? Esa es la carpeta entonces, un archivo especial el cual puede contener archivos u otras carpetas. La estructura que maneja el sistema operativo Windows sería la siguiente. En la parte de lo que es la base de la organización de la estructura de las carpetas y archivos estaría el dispositivo físico, ¿no ve? El cual, como les he indicado, pudiéramos nosotros dividirlo en particiones y en unidades lógicas. En este caso ya tenemos una unidad, la unidad E, como pueden ver en este ejemplo, es la unidad E. Como en mi computadora, la unidad C. Esta unidad se la puede cambiar. Noten que acá en mi dispositivo extraíble es la unidad F. Desde el administrador de equipos,
en lo que es la parte de la administración de discos, tú puedes cambiarle la etiqueta. Acá con clic derecho, dice acá cambiar letra y ruta de acceso a la unidad. Tú puedes cambiarle, es F, ¿no? Pudiéramos cambiar por, digamos, yo quiero que sea X, digamos. Pongo aceptar. Algunos de los programas cuyo funcionamiento depende de las letras de la unidad pudieran no ejecutarse. Obviamente, pero no la estoy utilizando, ¿no ve? Entonces, como pueden ver, yo ya lo he cambiado. La letra de la unidad del dispositivo extraíble a X, ¿ya? Pero al margen de lo que es la unidad, a la cual nosotros podemos asociar en Windows con una letra, esta unidad, cuando ya tiene un sistema de archivos, nosotros podemos agregar ya sea directorios o archivos, ¿ya? Entonces, la estructura que nosotros tenemos es una estructura de árbol en la cual, por ejemplo, acá tenemos una carpeta llamada datos de empresa, la cual puede contener a su vez otras carpetas o archivos también, y a su vez las carpetas que contienen pueden contener otras carpetas, y esas carpetas pudieran contener otras carpetas u otros archivos. Esa es la manera en cómo estructura la información dentro de lo que es el sistema de archivos asignado a la unidad de almacenamiento en Windows, ¿ya? Porque como pueden notar, otra vez les muestro mi USB. Mi USB no es NTFS, es FAT. Pero de la misma forma yo acá tengo carpetas. Pudiera crearme acá una carpeta. No está mi carpeta 1, por decir. Dentro de esta carpeta 1, lo estoy haciendo visualmente, es lo que ustedes ya manejan, ¿no? Lo vamos a hacer con línea de comandos enseguida. Ahí está 1, 2, y dentro de este 2 pudiera crear un archivo. Clic derecho, nuevo, documento de texto, y acá digamos un hola mundo, ¿no? Hola mundo. Entonces esa es la forma en cómo se estructura. Estamos familiarizados con el manejo de archivos y carpetas en Windows desde el GUI, el Graphic User Interface, desde la interfaz visual. Esa es la idea. Pero esa es la idea de manejar Windows para un usuario común. Un usuario común va a utilizar el mouse, va a utilizar las ventanas, etcétera, ¿ya? Y la herramienta más utilizada en este aspecto es el explorador de archivos de Windows, ¿no? Cuando ustedes presionan Windows R y ponen acá explorer.exe y les abre esta ventanita, eso se ha abierto en la otra ventana, acá está, les abre esta ventana. Este es el explorador de archivos de Windows. Este es un programa en realidad que nos permite manejar toda la estructura de almacenamiento y toda la información que tenemos de manera visual, como yo lo he hecho acá en el pendrive, ¿no? He creado un 1 y desde acá con el iconito he creado una carpeta y con el clic derecho he agregado un nuevo archivo. A eso estamos familiarizados. Sin embargo, cuán necesario es conocer el manejo de Windows desde línea de comandos para una persona que tenga que requiera cierta formación en sistemas. Obviamente, en nuestro caso va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque en algunos casos la interfaz pudiera fallar y en algunos otros casos, como por ejemplo en programación, necesitamos conocer algunos elementos como los paths, el manejo de archivos, manejo de carpetas desde el lenguaje de programación. O por ejemplo en redes nosotros manejamos ciertos comandos en línea de comandos para hacer diagnóstico de redes o para ver la configuración actual de una red, etcétera. Entonces, para alguien que es del área de lo que es las ciencias de computación o lo que nos compete, es necesario. Es necesario. Ahora, ¿cuál es la herramienta más utilizada para manejar línea de comandos? Esto, alguito lo habíamos visto como parte introductoria a lo que es introducción a sistemas operativos. Y tenemos dos, ¿no? El famoso PowerShell, que es una herramienta muy completa a nivel de manejo de línea de comandos. Es decir, en el PowerShell tú puedes ejecutar en realidad cualquier comando de lo que es línea de comandos en Windows. Puedes ejecutar cualquier comando, pero también tenemos otro programa, el famoso, y lo pueden buscar desde el buscador de Windows, CMD, o lo que se llama símbolo de sistema, o algunos le llaman terminal, ¿no ve? Ambos programas nos sirven
para manejar línea de comandos, ¿ya? Toda la documentación que yo les estoy presentando ha sido testeada en lo que es la terminal, en CMD. Ya todo lo que les voy a mostrar lo he testeado en CMD. Pero teóricamente cualquier comando que ejecuta la terminal o símbolo de sistema también lo puedes ejecutar en PowerShell. Pero además en PowerShell, además de ejecutar todo lo que el CMD ejecuta, puedes hacer todavía más cosas. Más cosas puedes hacer en el PowerShell. Puedes hacer incluso scripts. Es bastante completo, ¿ya? Pero como les digo otra vez, vamos a utilizar el CMD, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos, aquí hay algo interesante y es que cuando nosotros utilizamos el símbolo de sistema o la terminal o el CMD, como quieran llamarle, como nosotros manejamos el sistema operativo a un nivel un poco avanzado, siempre es necesario abrir el símbolo de sistema con privilegios de administrador. Siempre es necesario. Igual cuando ustedes están trabajando con programación, a veces es necesario abrir Visual Studio con privilegios de administrador. ¿Para qué? Para no tener algunos problemas en cuanto a lo que es la seguridad en el sistema operativo, ¿ya? Por ejemplo, si estás queriendo acceder al sistema de archivos desde Visual Studio, no te va a permitir si no tienes privilegios de administrador. No te lo va a crear un archivo, una carpeta, ¿no? Lo mismo en el símbolo de sistema. Si lo abres normal, algunas cosas no las va a poder realizar porque requiere ciertos privilegios. Clic derecho, ejecutar como administrador. Esa es la forma correcta de abrir la línea de comandos para implementar comandos avanzados. Entonces, vamos a ver los comandos más usados clasificados por tipo. Cuando menos vamos a tratar de terminar todos los comandos de lo que es la gestión de lo que son los directorios y los archivos. Por lo menos eso lo vamos a terminar. Si no logramos terminar eso, los de diagnóstico les voy a dar para que ustedes lo puedan hacer con tiempito en la clase asíncrona y va a ser también una práctica. Entonces ustedes van a practicar esos comandos y me van a decir qué es lo que les genera la ejecución de cada uno de esos comandos de diagnóstico. Pero lo más importante que vamos a ver ahora son los comandos más usados clasificados por tipo y vamos a utilizar los comandos básicos, ¿ya? Antes de insertar ya los comandos, indicarles qué es el prompt, ¿ya? Porque esto lo vamos a utilizar. Cuando nosotros abrimos la consola, noten que aquí aparece la unidad donde estamos actualmente, seguido de dos puntitos, backslash o la barra invertida, pico paréntesis cerrado, y aquí aparece parpadeando una barrita, ¿no ve? Esto de acá se lo conoce como prompt, no solamente en el CMD de Windows, sino también en el PowerShell y en las herramientas que tenemos para línea de comandos en Mac, en Unix, en Linux, en Android, etcétera. ¿Ya? Es el mismo término que utilizamos para definirlo. Pero ¿qué es el prompt en definición? Aquí se los he agregado una definición cortita. Se llama prompt al carácter o conjunto de caracteres, como pueden ver acá es un conjunto, C, dos puntitos, etcétera, que se muestran en una línea de comandos. Este es un Command Line Interface, una línea de comandos, para indicar que está a la espera de órdenes. Por eso es que acá, esta barrita que está acá, parpadea. Les muestro, ¿no? Pueden ver. El CMD, como ustedes saben, se puede configurar como cualquier ventana de Windows. Clic derecho, propiedades, y noten que acá yo le puedo volver un poco más grande. Lo voy a volver un poquito más grande el tamaño de la letra para que se pueda ver. Por defecto creo que es 14, yo le aumenté a 16, le voy a aumentar un poquito más para que se vea en mi pantalla, a 24. Ya pueden, entre otras cosas, también cambiar el diseño, los colores, etcétera. Eso es personalizable. Miren, ahora ya está más grande. Y ahí está lo que les decía. Como pueden ver, está parpadeando esta barrita y que forma parte de lo que es el prompt juntamente con estos caracteres que aparecen acá de C, dos puntos, backslash Windows, backslash System 32, pico paréntesis cerrado y la barrita. Eso es el prompt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está a la espera de alguna instrucción que yo le dé.
algo que hay que agregar acá también es, como dice acá, este puede variar dependiendo del intérprete de comandos y suele ser configurable. Como les he mostrado en Windows es configurable. Comandos básicos. Directamente vamos allá a practicar los comandos básicos. Noten que acá yo se los he anotado, directorio igual a carpeta son sinónimos, ¿ya? Y path para nosotros es ubicación o viceversa. Ya vamos a utilizar esos términos. Cuando hablamos de path es la ubicación. Por ejemplo, cuando yo acabo de crear acá en mi USB incos X, acá he creado un hola.txt. ¿Cuál es el path o la ubicación de este archivo? Está acá en la barra de direcciones. El path sería la unidad X y dentro de la unidad X en la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 la carpeta 2 y ahí se encuentra el archivo hola.txt. Si en programación ustedes quieren crear un archivo acá, tienen que especificar el path x /1/2. Entonces el lenguaje de programación y el sistema operativo va a saber que nosotros vamos a crear acá un archivo, un txt, un excel, lo que tú quieras. Eso es muy importante, no solamente en sistemas operativos, en programación, en redes también. Ahora, veamos los comandos básicos. El cd cambia de directorio utilizando la fórmula cd espacio path del directorio, o también lo puedes utilizar como cd para ir a un nivel superior. Como les he mostrado en un gráfico, es un árbol, ¿no ve? Acá, por ejemplo, en mi pendrive, acá visualmente lo podemos ver, ¿no ve? Acá está el árbol. En el nodo principal estaría el incos bueno, la etiqueta incos y la unidad X, la letra X como identificativo. Dentro de incos estaría la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 estaría la carpeta 2, ¿ya? Si nosotros estamos situados acá dentro del prompt y presionas el comando cd : vamos a regresar al nivel anterior, que sería el nivel 1. Y si desde acá otra vez escribes cd : vas a ir a el nivel superior, al volumen X. Y si haces cd : ya no vas a poder ir más arriba porque ya no hay más donde regresar, por así decir, ¿ya? Entonces, las posibles combinaciones que podemos tener de cd son esas. Noten que y ahora estoy en C : Windows System 32. Si presiono cd : me voy a ir a Windows. Si presiono cd : me voy a ir a C. Si yo quiero ir a una carpeta específica, entonces lo que tengo que hacer es cd espacio el path, ¿ya? Para ello, utilicemos la unidad X. Ya noten que el comando, creo que esto se los voy a agregar, me olvidé colocar. El comando para ir a otra unidad es la letra de la unidad seguido de 2 puntitos. Ahora, como pueden ver en el prompt, estoy en el X. Si quisieras ir al E, que yo aquí en mi equipo tengo el E también, les muestro. Tengo acá el E y tengo el D. Si quisiera irme al E, presiono E : Enter y ya está. Ahora noten algo curioso, que en Windows no importa si lo colocas en mayúsculas o en minúsculas, no importa, ¿ya? No es sensible a mayúsculas y a minúsculas como lo es en Linux, por ejemplo. En Linux E no es lo mismo que E mayúscula, como en los lenguajes de programación, pero en Windows no interesa, ¿ya? Entonces me voy a ir al disco, perdón, a la unidad X. Y recuerdan que tengo un archivo 1 y un archivo 2 acá en mi unidad. Tengo 1 y 2. Entonces, si yo quiero irme directamente al 2, cd x : /1/2. Ese es el path, la ubicación de la carpeta 2. Presiono Enter y ya estoy directamente en el 2, ¿ya? Otra forma de utilizar el cd es con /. cd / sin espacio, y está también en la documentación que se lo estoy colocando acá, cd : cd / y cd con el path, te regresa hasta el nodo principal. Miren, me lleva directamente a la unidad y nada más, ¿no? ¿Puedo ir uno por uno? Sí, cd : Enter, y ahora al 2, cd :
enter. Y puedo ir también de uno en uno, como ustedes quieran. Ese es el comando cd. Luego, el comando dir nos muestra el listado del contenido de la carpeta donde estamos actualmente en el path. Por ejemplo, acá como pueden ver yo estoy en la carpeta 2. Y recuerdan que en la carpeta 2 tengo un archivo, el archivo hola.txt. Entonces, si yo presiono el comando, si yo ejecuto el comando dir, sin parámetros, ya estamos viendo lo básico. En algunos comandos puedes agregar parámetros, pero no lo vamos a ver con parámetros porque no nos va a dar todavía el tiempo para ver los parámetros. Enter. Miren que aquí me muestra el único archivo que yo tengo acá. Y acá en el resumen me muestra eso. Dice acá, un archivo, el archivo hola.txt. No tengo más archivos. No tengo más archivos. Estos dos que muestran acá son vacíos en realidad, que son archivos que los utiliza Windows para administrar este sistema de archivos en la estructura de árbol que nosotros tenemos. ¿Ya? Si nosotros agregaríamos una carpeta, lo voy a hacer desde acá por ahora. Acá en 2 voy a agregar una carpeta que sea la carpeta 3, por decir, dentro de la 2. Si me vengo acá y presiono dir ahora, me va a mostrar no solamente el hola, sino también el directorio 3. Y como pueden ver, acá el símbolo de sistema te lo identifica como dir, que viene de directory o de directorio en español. ¿No ve? Luego, otro comando que es bastante utilizado también es el comando tree. El comando tree, seguido de lo que es el path del directorio del cual quieres tú mostrar el árbol de directorios, lo tienes que hacer de la siguiente forma. Entonces me vengo acá, me voy a ir al inicio, cd backslash enter, y yo quiero que me muestre toda la estructura de forma visual de lo que es mi carpeta llamada 1. Entonces yo tendría que escribir el comando tree, que viene de árbol en inglés, y la carpeta que yo quiero que me genere visualmente la estructura de árbol. C:\\backslash 1 enter. Entonces, como pueden ver, acá nos está mostrando cuál es la estructura de lo que es la carpeta 1 dentro de la unidad X. Acá está la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 tengo la carpeta 2 y dentro de la carpeta 2 tengo la carpeta 3. Eso es lo que nos muestra. Pudiera haber hecho esto también, que me muestre toda la estructura de la unidad X. Entonces, como pueden ver, acá yo en X tengo un archivo llamado drive y tengo también la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 está la carpeta 2 y dentro de la carpeta 2 está la carpeta 3. Esta es una estructura de árbol, ¿no? En la práctica yo les voy a pedir que hagan una estructura y que lo hagan de forma desde línea de comandos. ¿Qué otro comando más tenemos? CLS es facilito, limpia el Command Line Interface, está acá, CLS, viene de clears, ¿no? Ahí está, limpia todo lo que nosotros hemos ingresado para, si es que se te satura mucho la pantalla, CLS y te lo va a limpiar. Otro comando es el comando help. El comando help lo puedes utilizar suelto o seguido de algún comando. Por ejemplo, si pongo help, me va a mostrar todos los comandos que yo puedo insertar, que como pueden ver, son varios. ¿No ve? Break, call, cd, compact, date, find, etc. Si quieres saber, si quieres la ayuda de un comando específico, es help y con espacio agregas el comando, por ejemplo tree, que acabamos de utilizar. Entonces acá te va a decir. Dice, ¿qué es lo que hace tree? Muestra de forma gráfica la estructura de carpetas de una unidad o ruta. Windows le llama en español ruta, que sería la ubicación o el path. Entonces, puedes agregarlo con los parámetros, si quieres, /f o /a. Con /f muestra los archivos de cada carpeta, es decir, voy a presionar el cursor arriba para regresar a los comandos que hemos ido ingresando y recuerdan que hemos ejecutado esto, ¿no ve? Entonces, la estructura de la ayuda es la siguiente. Todo lo que está entre corchetes, como pueden ver acá, entre corchetes, es opcional.
Por eso es que, miren acá, esto es opcional, esto es opcional, esto es opcional, esto es opcional. Opcional. Puedes ejecutar tree sin ninguna de estas cosas, como lo hemos hecho. O, si quieres, puedes especificar la ruta, seguido también de la unidad, que es también puede ser opcional, pero también opcionalmente después de insertar la ruta puedes agregar ya sea F o ya sea A o combinarlos. Podemos poner, por ejemplo, recuerdan que hace un momento no nos mostraba los archivos, acá con barra F muestra los archivos de cada carpeta, barra F, enter, y como pueden ver ahora nos está mostrando no solamente las carpetas sino también los archivos, y eso es interesante, ¿no? En algunos casos, a veces hay virus que ocultan archivos, pero desde acá los vas a poder ver, vas a poder ejecutar. Hay algunas veces que también no podemos ver ciertos archivos para algún tema de virus que pudiera haber. Entonces, línea de comandos es una opción muy importante. Es más, cuando tú estás iniciando, pudieras iniciar solamente con algunos softwares especiales que lo vamos a ver en el último tema, cargar símbolo de sistema y ejecutar estos comandos. Luego, el otro comando, exit. ¿Sí? Un minutito. ¿Sí? Con lo que estaba explicando hace unos momentitos, y en ¿Ya? caso de que el archivo o bueno, en caso de que el archivo esté encriptado, ¿se igual te muestra acá a través del CMD o Sí, no es posible? te va a mostrar. Te va a mostrar. La encriptación solamente oculta el contenido del archivo, pero no oculta el archivo. ¿Ya? Oculta el contenido del archivo. Ahora en Windows nosotros tenemos la posibilidad de ocultar archivos de forma manual. Por ejemplo, acá en el archivo que hemos creado, que está en la carpeta 1, dentro de la carpeta 2, acá tenemos un hola. Pudiera yo crear acá otro archivo que se llame oculto, oculto.txt. ¿Cómo puedes ocultarlo en Windows? Clic derecho, desde la forma visual, ¿no ve? Para hacerlo rápido, propiedades, y como pueden ver acá, los atributos tú los puedes cambiar. Si quieres que el archivo solamente sea de lectura, le colocas esto. Por ahí tú tienes un documento Word y no quieres que nadie lo edite, esto lo pudieras cambiar. Obviamente si alguien sabe, lo va a quitar esto y lo va a poder editar. Pero un usuario normal no. Así que esto pudieras ponerlo solo lectura. Como en las memorias antiguas que había, ¿no? Con un botoncito para solo lectura. O indicar que va a estar oculto. Entonces nosotros lo vamos a ocultar. Clic en ocultar, aplicar, aceptar. Y como pueden ver, ahora está oculto. Está oculto. ¿Por qué yo lo puedo ver? Porque yo he configurado ver archivos ocultos. Miren acá en vista. Acá en vista. Si tú quieres, bueno, en Windows, ¿no? Acá está en vista. Tú puedes habilitar ver elementos ocultos. Si esto está deshabilitado, no lo vas a poder ver. Le voy a hacer un clic. Y como ven, ya no se ve el archivo oculto. Ya no se ve. Pero si le haces un clic, ahora ya se ve el archivo oculto, ¿no? Eso es lo que les decía. Entonces, a ver, podemos ver. Obviamente hay algunos Eh, otros comandos que nos permiten ver estos archivos ah, que tienen, Inge, sí, una pregunta ya que han preguntado, ya. ¿hasta qué punto se puede modificar un archivo o un programa a través del CMD? ¿Hasta qué punto se puede modificar? En realidad, no sé si en programación uno ya vieron, pero en realidad cuando nosotros tenemos un archivo, este archivo en el fondo es un conjunto de unos y ceros. Es un conjunto de unos y ceros. Independientemente de si esto es imagen, documento Word, Excel, video, lo que sea, son ceros y unos. Entonces, ¿hasta qué punto pudiéramos modificar? Pudiéramos hacer scripts utilizando PowerShell. Bueno, ese no es tema es un poquito más avanzado. Pudiéramos hacer nosotros a través de lo que se conoce como un pipe, una conexión, por así decir, un stream. Pudiéramos hacer que un script nuestro, hecho en PowerShell, en línea de comandos, acá, ¿no? Este es un script, es un programa en realidad, ¿no? Este es un programa en línea de comandos que pudiera enviar información acá. Podemos agregar acá, digamos,
1110. Puedes hacer, puedes cambiarlo. Obviamente, si esta fuera una imagen, cuando tú lo abras la imagen con desde Windows ya, ¿no? Desde un programa que permite ver imágenes, quizás veas cierta deformidad en la imagen, pero nada más, internamente tú ya le has agregado ciertos datos. Por eso es que en algún caso, no sé si ustedes leyeron en algún momento, les decía, no tengan cuidado con algunos GIFs, porque en los GIFs pueden insertar cierta información maliciosa, cierto código malicioso. Entonces, en algún caso decía, ¿no? Hay que tener cuidado con los GIFs porque pueden insertar. Es decir, se pudiera hacer eso, ¿no? Y en programación también, cuando vean este tema, puedes tú agregar a un archivo lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes agregar, ¿no? Y una última pregunta, Inge. Sí. Y las personas que hackean, las personas que agarran, por ejemplo, el producto de Windows para sacarle, ¿no? El serial, Sí. ¿es por este camino que se hace o es otro tipo de herramientas que se usa? Hay varias herramientas, en realidad. Hay muchas formas en las que pudieran hacer bueno, los hackers, este tipo de actividades. En realidad, los hackers tienen un conocimiento muy avanzado, muy avanzado, ¿no? Por lo menos los hackers reales, no los de verdad. No por utilizar un programa que hackea ya eres un hacker, sino estos verdaderos hackers que hacen estas herramientas y que en muchos casos ni siquiera los podemos identificar. Alguna vez se los identifica por en realidad empresas de seguridad que logran identificarlos, ¿ya? Y es que, como les digo, hay varias formas. No conozco yo muchas formas de esas, pero algunas sí, ¿no? Algunas sí. Por ejemplo, se utiliza bastante lo que los hackers denominan troyanos. Son códigos maliciosos que se camuflan, por así decir. Se pueden camuflar en archivos como GIFs o en ejecutables o en archivos temporales que nosotros los descargamos sin que nos demos cuenta al visitar ciertas páginas. Normalmente pudiera ser en ese sentido que pudieran ellos tratar de capturar cierta información, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, ustedes pueden buscar, eh, hay programas que pueden capturar lo que tú estás typeando en el teclado, ¿no? Es decir, no me acuerdo el nombre técnico, pero si tú typeas la A en tu teclado, puedes capturar la A. Eso, por ejemplo, pudieran utilizar para capturar un número de serie que tú estés introduciendo o incluso tu contraseña que estés introduciendo del Facebook, del WhatsApp, etcétera. Y ahí pueden capturar. Hay muchas maneras, ¿no? Pero en realidad eso es un poquito avanzado, no tengo tanto conocimiento en ese sentido. Ese Gracias, sería. Inge, gracias. Gracias, Inge. Luego, tenemos otros comandos. El exit que les decía que cierra la línea de comandos. Si ya no la quieres usar, desde línea de comandos lo puedes cerrar. Pero como es Windows, también si quieres puedes presionar el X y también se va a cerrar, ¿no? Copiar archivos, ¿ya? Si tú quieres copiar archivos, lo que puedes hacer es utilizar el comando copy, que tienes que indicar el archivo que quieres copiar y dónde quieres copiar. Y si quieres le puedes cambiar el nombre, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá tenemos el archivo hola.txt. Voy a volver a abrir ya la línea de comandos. Y nosotros tenemos dentro de lo que es la unidad X, perdón, tenemos la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 tenemos la carpeta, perdón, CD1. Dentro de la carpeta 1 tenemos la carpeta 2 y en la carpeta 2 está el hola.txt, ¿no ve? Si nosotros quisiéramos copiar este hola a la carpeta 1, ¿cómo lo pudiéramos hacer desde línea de comandos? Entonces acá tú puedes utilizar el comando copy. Es bastante sencillo de utilizar. Copy. ¿Qué archivo quieres copiar? Noten que nosotros estamos en el prompt, en la ubicación 2.
y en la 2 está el hola.txt, así que aquí no es necesario que escribas x dos puntos slash 1 slash backslash 2 backslash hola.txt, sino hola.txt simplemente. Acá espacio hola.txt espacio el destino. Ahora sí, el destino tenemos que especificarlo. Puede ser la X o puede ser otra unidad. Dos puntos backslash 1. Ahí quiero copiarlo con el mismo nombre. Así que no voy a poner un nombre de archivo. Si quisieran cambiarle el nombre, pudieran poner acá hola2 por decir .txt o .exe si quieren, no hay problema. Dejémoslo así, enter, y como pueden ver, dice acá en el resumen, un archivo copiado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora en la carpeta 1 tenemos el archivo hola. Verifiquemos, cd dos puntos para ir al 1, dir en el 1, y como pueden ver acá y ahora ya tenemos copiado el archivo hola.txt. ¿Ya? Algo muy importante acá es lo siguiente. Ya miren, voy a crear una carpeta desde la interfaz de lo que es Windows, y lo voy a crear desde el botoncito de nueva carpeta y le voy a llamar taller de sistemas operativos. Pero noten que estoy insertando espacios. Esto te permite Windows. Enter, y ya tengo una carpeta. ¿Qué pasa ahora si yo quiero entrar a esa carpeta taller de sistemas operativos? cd taller sistemas operativos. Enter. Noten que está entrando a la carpeta taller de sistemas operativos. Reconoce el espacio en el CD, pero en realidad acá puede generar problemas. Por eso es que cuando nosotros manejamos lenguaje de programación, no es buena idea que en tu sistema de archivos hayan espacios. No es buena idea. Tendría que tener por lo menos una basita baja si tú quieres diferenciar una palabra de la otra. Basita baja. No utilizar espacios. Ahora yo quisiera copiar el hola.txt que está en el directorio 1, ¿no? Acá noten que está el hola.txt. Yo lo quiero copiar. Copy hola.txt a x dos puntos backslash taller sistemas operativos. ¿No ve? En teoría está bien. Enter, y como pueden ver nos dice lo siguiente: la sintaxis del comando no es correcta. Hay que tener cuidado con estos espacios. ¿Por qué? Aquí se los he anotado. Nota, si tu pad contiene espacios, debes de utilizar comillas dobles. En el pad, por ejemplo, acá es una nombre de carpeta o directorio que tiene un espacio. Entonces, entre comillas dobles. Este es un caso especial. Entonces acá el mismo comando, solamente que taller de sistemas operativos, todo este pad tiene que estar entre comillas dobles. Enter, y como pueden ver, ahora recién funciona el copy. Hay que tener cuidado cuando ustedes estén en especial creándose un usuario. No utilicen espacios, eso les va a generar problemas con Visual Studio, Android Studio, Visual Code, etc. Miren, yo por ejemplo en mi estructura de archivos, yo le he llamado a lo que es mi carpeta de usuario, le he llamado Javi y barra baja, porque ya había Javi, entonces ya Javi barra baja, para diferenciarlo. Podría haber puesto Javi 2, ¿ya? Es una buena práctica, por eso les puede generar problemas. Luego, cuando estén ejecutando un programa o algo, tal vez al principio no se van a dar cuenta de ese error, pero les genera este tipo de errores. ¿Ya? Ah, bien, entonces otro... ¿Sí? Inge, una preguntita, Sí. pero en caso de copiar, ahorita está, por así decirlo, algo sencillo en el caso de hola txt, pero si en vez de hola fuera, digamos, un texto un poco más amplio, y o sí hay que escribirle, digamos, en caso de que fuera una barbaridad de letras, sí o sí habría que escribir Sí, tal pues cual sí. como está. Esa es una de las desventajas de utilizar línea de comandos. Si yo pongo acá, quiero copiar el hola a taller de sistemas operativos, y acá me equivoco, voy a copiar el
el, el oli, por decir, el oli.txt, enter, te va a salir error. ¿Por qué? Porque este archivo no existe. Te has equivocado en un carácter y no te puedes equivocar en ningún carácter. Es la verdad lo que dice el compañero. No Eh, tendrías que in- equivocarte en ningún carácter. Esa es la desventaja, ¿no? Pero eh, obviamente van a ser casos especiales. ¿Sí me decía? Inge, una consulta. ¿Ya? Si esto podemos hacerlo fácilmente desde la interfaz, ¿no? Desde las carpetas de Sí, Windows. sí. ¿Cuál la utilidad de saber manejar el CMD? ¿Cuál el objetivo? ¿Por qué tendríamos que saber manejar? Porque el copiar, el cortar, bueno, lo podemos hacer desde el otro lado. Sí, Pero ¿cuándo es necesario esto saber? Porque debe de tener alguna utilidad, ¿no? sí. Como les digo, en el tema de lo que es el diagnóstico, por ejemplo, hay comandos que nos pueden ser de utilidad. Lógicamente, si vamos a hacer un copiado de un conjunto de archivos, etcétera, es mejor hacerlo desde la interfaz gráfica. Es mejor hacerlo desde la interfaz gráfica. Pero se presentan algunos casos, y es a veces normal esto, en los que el sistema operativo pudiera fallar o algún tema de virus, etcétera, en el cual ya no vamos a tener el acceso a lo que es Windows como tal, sino vamos a tener que hacer bootear, por así decir, iniciar en línea de comandos. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, hacer un respaldo de tus documentos importantes y no tienes una otra computadora donde poner el disco, pudieras utilizar línea de comandos, por ejemplo, para hacer un respaldo, ¿no? Porque este es un primer comando, el copy, pero hay otro comando que te puede... Inge, Sí, ¿puedo complementar algo más ahí? ¿ya? Sí, Mayormente los técnicos, todo este sistema, digamos, de comandos, sí, lo utilizamos también para el tema de formatear algunas máquinas directamente. También se utiliza para recuperación de archivos cuando alguna memoria o algún almacenamiento de ya sea memoria RAM o memoria de almacenamiento, también para saber, digamos, dónde está la ubicación, qué tipos de archivo hay que recuperar y mayormente también se utiliza para formatear y para reprogramar un equipo. exactamente. No, hay varios casos. Por ejemplo, lo que yo les decía, un formateo a bajo nivel lo puedes hacer por línea de comandos, ¿ya? Pero bueno, lamentablemente no nos ha alcanzado mucho el tiempo. La siguiente semana, en el día que nos toca la parte de asíncrona, yo me voy a conectar. Se pueden conectar, les voy a pasar el link. Y bueno, no va a ser obligatorio que se conecten, pero yo voy a entrar y voy a terminar de hacer estos comandos. Y les voy a mostrar, por ejemplo, este otro comando, que es el robocopy, que es un copiado mucho más interesante que el copy simple. El robocopy, por ejemplo, tú puedes elegir parámetros para que, para hacer un respaldo, por ejemplo. Tú quieres hacer un respaldo de tu información, porque tu sistema ya no funciona. Le entró un virus o hubo una corrupción o tu disco falló y ya no puedes entrar a Windows. Entonces entras a línea de comandos y con este robocopy puedes copiar toda una estructura de carpetas. Es decir, por ejemplo, yo acá no ve, he creado en mi unidad USB, unidad USB, yo he creado la carpeta 1 y dentro de la carpeta 1 está la carpeta 2 y un archivo y la carpeta 3 y otro archivo y etcétera. No sería adecuado copiar uno por uno. Con el robocopy puedes copiar todita esta carpeta en otro lugar, todita la carpeta, de forma recursiva. ¿No ve? Eso es algo también que, obviamente desde modo gráfico es control C, control V, pero si no tienes el acceso, ahí es el problema, ¿no? Bien, entonces voy a ya tomar la asistencia y como les digo, la siguiente clase, en la clase que nos toca de lo que es la clase asíncrona, voy a continuar con este tema y les voy a dar ya un pequeño trabajo para que ustedes practiquen algunos comandos y puedan ver la utilidad también desde su punto de vista, ¿no? Bien, entonces no sé si alguna consulta adicional más, ya he tomado la asistencia. Inge, ¿puedo hacer una pregunta fuera del tema? ¿Y ya? ¿Cuán complicado es hacer un virus? No
es nada complicado, pero mientras más ¿Sabe usted hacer, Inge? ¿Sabe usted hacer virus? pudiera ser, porque como Ah, ahí ya. hay comandos, por ejemplo, el eliminar, que puedes hacer el eliminado recursivo. Ya hay un comando incluso en Linux, el cual puedes borrar de forma recursiva todo, si tienes los privilegios de administrador. A ver, Inge, el jueves pues nos indica un poquito eso Ya, para probar. ya, Gracias, Inge. listo. Nos vemos entonces la siguiente clase, la siguiente semana, en la clase asíncrona. Ya nos vemos entonces. Buenas noches, Inge, que tenga un buen fin de semana. Buenas noches, Inge, gracias. Igual. Buenas Excelente. noches. Buenas Inge. noches, ingeniero.